Hola familia de Custom México, ya estamos de vuelta con un nuevo video. Pues bueno, tenemos este poderoso GTR. Este GTR me encanta, es una de mis piezas favoritas. Y pues bueno, vamos a hacerle un body kit sencillo, amigos. Recuerden que en Custom México vamos de menos a más. En esta ocasión nos vamos a hacer un body kit sencillo, algo muy sencillo para que vean cómo se ve este GTR con su body kit. Y pues bueno, vamos a comenzar a desarmarlo. Para hacer este body kit, amigos, yo no voy a ocupar plastiloca, yo voy a ocupar estas poderosas rondanas que tengo por aquí. No sé si son rondanas, amigos, son rondanas de precisión, pero bueno, las conseguí en Home Depot, me costaron como 10 pesos, son 8 rondanas y se ven geniales puestas ya en la parte de atrás. Como pueden ver aquí, yo ya puse una. Me gustó mucho cómo se ve. Entonces bueno, vamos a ponérsele las 4 partes donde van las 4 llantas para que quede muy bonito este GTR con su body kit. Pues bueno, lo primero que tenemos que hacer, amigos, es fijar nuestra rondana donde va la llanta. Lo vamos a fijar con cola loca y carbonato. Es muy importante, amigos, que ustedes le pongan una muy buena cantidad de cola loca y carbonato, porque después lo vamos a trabajar. Cuando empecemos a trabajarlo, amigos, lo vamos a tener que estar lijando, limando, ajustando y dándole forma a esta moldura. Entonces es muy importante, amigos, que ustedes le pongan bastante cola loca y carbonato. Si se pasan, no se preocupen, porque después con nuestra lija de agua vamos a quitar todo el exceso y vamos a darle forma. Esto básicamente va a ser moldear todo lo que va a ser nuestro body kit. Entonces bueno, vamos a ponerle bastante cola loca y carbonato para que quede perfectamente fija nuestra rondana a nuestro chasis, amigos. Y pues bueno, una vez que terminamos de ponerle de la parte de afuera, también vamos a ponerle de la parte de adentro. Como pueden ver, se hace un pequeño hoyo donde va nuestra rondana y lo vamos a rellenar con cola loca y carbonato. Esto nos va a ayudar a que tenga más fuerza, que tenga más forma y que se vea mejor, amigos. Entonces es muy importante que ustedes le pongan bastante cola loca y carbonato. Como les comento, no importa si se pasan, amigos, porque después lo vamos a lijar con nuestra lija gruesa y después con una lija más ligera lo vamos a pulir hasta que quede completamente desvanecido el cola loca y carbonato y se vea como parte de la pieza, amigos. Bueno, amigos, una vez que realizamos ya el pegado, vamos a proceder a cortarlo. Vamos a ocupar nuestro Dremel o una cegueta, también lo pueden cortar con cegueta. Este material, no sé si es aluminio o es acero inoxidable, es muy maleable, amigos. Entonces, con una cegueta lo pueden cortar. Yo lo estoy haciendo con mi Dremel, pues por tiempo, realmente, y pues porque me gusta mucho usar mi Dremel, realmente es más rápido que con la cegueta, pero ustedes pueden ocupar una cegueta, amigos. Como pueden ver, aquí ya lo estamos cortando. Vamos a darle un poquito más, ya cayó. Y pues vean, se ve muy padre, se ve la forma, pero se ve muy ancho, aquí no cabe una llanta. Entonces lo que tenemos que hacer, amigos, es desbastarlo, ¿no? Para que pueda entrar nuestra llanta. Si nosotros no tendremos Dremel, amigos, podemos ocupar una lija redonda, una lima redonda, mejor dicho. Esta lima redonda lo podemos desbastar poco a poco. Va a ser un poquito tardado, pero también va a quedar bien. Yo voy a ocupar mi Dremel nuevamente y le voy a dar forma con esta piedra. Esta piedra me ayuda mucho a poderle dar una forma como a mí me gusta y a detallarla perfectamente. Entonces lo que hacemos con nuestra lima lo vamos a hacer con un Dremel en minutos. Como pueden ver, tenemos que igualarlos, deben de quedar perfectamente iguales los 4, amigos. Entonces vamos a seguirle dando forma con nuestro Dremel y después, como les comenté, vamos a retirar el exceso de cola loca y carbonato con una lija. Esta lija es de agua, vamos a ocupar primero de la más gruesa y luego de la más delgada, para que quede algo así como el que ven aquí, amigos, que quedó perfectamente desvanecido y cola loca y el carbonato. Una vez que ya acabaron de trabajar la pieza, amigos, se lo pueden quitar por completo. La pieza ya va a estar pegada porque si se dieron cuenta le pusimos por dentro, entonces se hace piedra. El cola loca y el carbonato, una vez ya seco, se convierte en una piedra tan dura que es bien difícil de romper, entonces no va a haber mayor problema, amigos. Entonces quítenle por completo, tállenle por completo hasta que se vea metal con metal, amigos, y de verdad que va a quedar una pieza increíble. Yo voy a seguir aquí tallándola, amigos, para proceder con la siguiente parte. Pues bueno, amigos, como pueden ver, ya terminé esta parte de acá. Vamos a seguir con la otra. Vamos a hacer 4 en total. Ya llevamos 2, ya llevamos 3. Entonces vamos a seguir con la otra. Vamos a tener que hacer esto para las 4. Igual cortar y pegar, amigos, para que quede de lujo, amigos. Vamos a pegar una más. Amigos. Y pues bueno, recuerden el procedimiento es centrar perfectamente en nuestra rondana y bueno, ponerle cola loca y carbonato. Con eso va a ser suficiente para que la podamos trabajar, amigos. Después vamos a proceder a cortarla. Debe de quedar perfectamente. Es importante, amigos, que el corte lo hagan al ras, amigos, para que no se vayan a pasar. Yo la primera vez que lo hice me pasé y quedó muy corto, ¿no? Entonces es bien importante que lo hagan al ras. Si ustedes quieren que su body kit no sea de la salpicadera completa, sea nada más la mitad, pues obviamente le cortan un poquito más arriba y le dan forma nuevamente con nuestra piedra, como lo están viendo aquí.
Les comento que este metal es muy maleable, entonces se le puede dar una forma increíble con nuestra piedra de desbaste, amigos. Vean qué bien queda. De hecho parece como parte de la pieza, se ve muy padre. Una vez que acabemos de pulir toda la pieza va a quedar increíble. Y obviamente tenemos que ir midiendo, amigos. Vamos a ponerle las llantas para ver que gire perfectamente. Aquí ya es cuestión de gustos, amigos. Si ustedes le quieren dejar la llanta derecha, la quieren dejar normal, o le quieren hacer un pequeño camber. A mí en lo particular no me gustan mucho los camber, entonces lo voy a dejar pues normal como vaya la llanta, y un poquito más salida para que se vea más perrón, más matón, ¿no? Lo que sí es que lo voy a achaparar un poquito. Y bueno, después vamos a seguir lijando completamente, vamos a retirar todos los excesos. Como les comento, debe de quedar metal con metal, que se vea perfectamente el metal para que quede de lujo, amigos. A mí me gusta mucho también cómo quedan los coches con epóxico, pero siento que queda más exacto con una forma muy redonda, que se vea como parte del coche, ¿no, amigos? Más adelante vamos a hacer un body kit ya con epóxico, pero bueno, yo quería que el primero fuera así, como el que tengo aquí, amigos. Bueno, amigos, vamos a continuar. Vamos a seguir con nuestro video, vamos a seguir detallando, amigos. Es bien importante esta parte del detalle, porque si no lo limpian bien van a quedar grumos. Entonces cuando metamos la pintura, amigos, se va a ver fea, se va a ver grumosa, se va a ver feo. Entonces es muy importante que ustedes limpien perfectamente con una lija. Recuerden, primero es una lija muy gruesa y después con la lija más delgadita que encuentren, para que quede como pulido, para que se vea como parte del coche, amigos. La lija delgada nos ayuda a reducir todo y se va a sentir bien suave. Entonces la pintura se va a ver increíble, amigos. Entonces aquí es de limpiar, límpienle perfectamente, no importa que se pasen, se va a ver, únicamente lo que va a pasar es que se va a ver más brilloso, amigos. Y bueno, vamos a proceder a armarlo. Es bien importante que lo armemos para ver que giren perfectamente las llantas. Y pues bueno, aquí qué pasa, no me cierra bien. Siempre me pasa, amigos, que pongo, creo que algo mal. ¿Por qué no cierra? Ahí están al revés las vestiduras, amigos. Siempre me pasa que pongo al revés las vestiduras, pero bueno, vamos a voltearlas. Siempre me pasa que pongo al revés las vestiduras, amigos, no sé por qué. Bueno, vamos a proceder a cerrar la pieza. Cerramos con mucho cuidado y como pueden ver, las llantas deben de girar perfectamente. Nos aseguramos que gire, que rode perfectamente. En efecto, giran muy bien, se ve muy bien. Me gustó mucho cómo se ve, amigos. Esto lo hace ver más agresivo y lo hace ver más achaparrados, entonces se ve muy bien. Pero bueno, vamos a detallarle más. Vamos a ponerle aquí, vamos a cerrar el body kit. Vamos a ponerle acá abajo un como faldón para que se vea más padre, ¿no? Pues bueno, amigos, para poner nuestro faldón vamos a ponerle estireno. Vamos a poner nuestra pieza, la vamos a medir y la vamos a cortar con unas tijeras. Posteriormente, amigos, la vamos a pegar. Esta parte va a hacer que se vea más achaparrado, amigos, que se vea más agresivo, que se vea más deportivo. Entonces, bueno, vamos a ponerlo, como pueden ver, yo lo estoy colocando. Vamos a medirlo perfectamente y luego lo vamos a pegar con cola loca. Esto es muy sencillo, amigos, únicamente es que quede perfectamente acomodado, que quede perfectamente centrado, que conecte exactamente las dos rondanas que pusimos, amigos, para que se vea como una sola unión. Entonces es bien importante, amigos, que ustedes lo acomoden muy bien y después le vamos a poner cola loca, amigos. Y pues bueno, aquí ya lo tengo ya pegado. Lo detallamos igual, todo el exceso de estireno que tengamos lo vamos a detallar con una lija. Y primero una lija muy gruesa, amigos, y luego igual una lija muy delgada para que quede perfectamente liso. Es muy importante, les recuerdo, amigos, que dejen la pieza completamente lisa para que la pintura se agarre bien. De lo contrario, la pintura no va a agarrar una muy buena textura, no va a agarrar un buen color y se va a perder, amigos. Entonces, bien importante, amigos, que ustedes lijen perfectamente y que después lo hagan con una lija más delgadita para que quede perfectamente pulido, amigos. Es muy importante esta parte porque si no nuestra pieza va a quedar con grumos, va a quedar manchada y se va a ver fea, ¿no? Esto es un poquito laborioso, amigos, pero vale mucho la pena que quede perfectamente pulido, amigos, y limpio, sobre todo limpio, amigos, que es lo más importante. Y pues bueno, amigos, como pueden ver, aquí ya le puse los dos faldones. Se ve increíble, me gustó mucho cómo se ve. Se ve muy agresivo, parece un murciélago, se ve muy padre. Me gustó mucho, pero tenemos un pequeño problema. Como pudieron percatarse ahorita, ya no va a cerrar nuestro coche, porque la parte de abajo choca con los faldones. Entonces vamos a tener que cortar, como les muestro aquí, miren, aquí ya no cierra. Vamos a tener que cortar nuestra base para que vuelva a cerrar. Vamos a tener que cortar estas dos franjas para que cierre perfectamente, amigos. Entonces pues vamos a ocupar nuevamente nuestra poderosa herramienta, que me encanta usar esta cosa. Vamos a cortarlo. El plástico se lo lleva de volada, como pudieron ver, el metal lo cortó como si fuera chocolate y lo corta mucho más rápido. Entonces bueno, nuestro Dremel nos va a servir para cortar los sobrantes, para que pueda entrar de lujo la base y se vea increíble, ¿no?
Vamos a limpiar todos los excesos nuevamente con nuestra poderosa lija de agua y de posterior vamos a medir. Como pueden ver, aquí ya entra perfectamente, no tiene mayor problema y se ve increíble. Me gusta mucho cómo se ve. Se ve muy bien, amigos, la realidad es que se ve muy padre. Me gusta mucho cómo quedó. Vamos a tener que detallar un poquito para que no se vea grueso, para que también se vea fino. Recuerden, una lija gruesa y luego una muy delgadita para que quede de lujo, amigos. Y pues bueno, vamos a pasar con la pintura. Ahora sí ya tenemos nuestra pieza lista. Y pues bueno, yo voy a hacer un color especial. Quiero hacer un color tipo aguacate que se vea un verde bonito. Y para eso, como el plástico no se puede pulir, obviamente, voy a pintar con pintura tamilla toda la pieza para que se vea en el fondo metálico. Esta parte se ve muy padre, este efecto se ve muy padre, la pintura tamilla se ve increíble, como pueden ver agarra un brillo muy padre. Pues bueno, esto se llama fondear. Voy a fondear la pieza, amigos, con un color aluminio. Vean qué padre se ve este color aluminio. La voy a fondear completamente. Esta pintura tamilla yo se la recomiendo, es buenísima para este tipo de terminados. Y bueno, esto nos va a ayudar a que nuestros faldones se vean del mismo color. Si nosotros no pintáramos, no fondeáramos esta pieza, obviamente la parte blanca del faldón se va a ver de un color distinto. Entonces no va a agarrar un verde como el que quiero que agarre, que se vea bonito, que se vea aguacate, que se vea padre, como a mí me gusta, amigos. Entonces bueno, vamos a seguir fondeando nuestra pieza con este aluminio. Vean qué bonita se va viendo, se ve increíble, me gusta mucho el color que agarró, en el sol se ve muy padre. Y posteriormente, amigos, vamos a poner nuestro verde, ¿no? Vamos a ocupar nuestro verde que ya conocemos todos, nuestra pintura verde Spectra, que en este momento vamos a ver cómo queda. Van a ver que va a quedar bien bonito. Y pues bueno, aquí ya la estoy aplicando. Como pueden ver, se ve increíble, me gusta mucho cómo va quedando. Este verde aguacate ya tenía mucho tiempo que quería hacerlo y se ve muy bien, amigos, me gusta mucho cómo va quedando. Vamos a pintar toda la pieza. Es bien importante, amigos, que la pintura la distribuyan muy bien, que se vea muy uniforme. Vean qué bonito, vean qué color está agarrando, un verde como el que yo quería. Ya sé que yo siempre le pongo mucha crema a mis tacos, amigos, pero es que me encanta este tipo de GTR, me encanta hacer este tipo de body kit, se ven increíbles, se ven muy deportivos, amigos, me fascina este tipo de coches. Y pues bueno, espero que también les guste a ustedes. Comenten ustedes, amigos, cuál es su coche favorito, si les gusta este color verde aguacate o si de plano me la prolongué con este verde, pero me encanta cómo se ve. Y bueno, amigos, vamos a proceder al armado y vamos a poner unas poderosas llantas de nuestros amigos de Summit Wheels. Ellos nos enviaron estas llantas. Si no han visto el video de las llantas de goma de Summit Wheels, se los dejo acá arriba para que lo vayan a visitar. Unas llantas muy perronas. Vean qué bien corre, amigos. Corre perfectamente con las llantas de Summit Wheels. Y con el ajuste que hicimos se ve increíble. Me gustó mucho este verde aguacate, amigos. Espero que también les haya gustado a ustedes. Vean cómo quedó. Les hice, al final ya no lo puse en el video, pero les hice unos pequeños luces azules que se ven como desvanecidas. Entonces la pintura se ve increíble. Espero que les haya gustado este body kit. Un body kit muy básico, ¿no? Pero no le pusimos alerón. Más adelante vamos a hacer un body kit diferente con alerón, que se vea espectacular. También lo vamos a hacer con estas rondanas. Les vamos a dar más forma, les vamos a dar más diseño. Pero bueno, el chiste, amigos, es que ustedes empiecen a practicar con estas rondanas, que las vayan conociendo para hacer ya algo más complicado, amigos. Pues bueno, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, por favor, compártanlo, denle like, suscríbanse al canal. Les pediría que activen la campanita de notificaciones y recuerden que tenemos el sorteo de un Super TH. Si aún no comentan hashtag Custom México, es el momento de comentar ahora hashtag Custom México para participar. Nos vemos en la siguiente. Yo soy Toño Alba. Bye.